el analista político, así como también excongresista, Natalia Amprimo, se encuentra con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señor Amprimo? Bienvenido. Muy buenas noches, Mario, qué gusto. Qué gusto, el gusto es mío. Bueno, hemos podido escuchar al presidente Martín Vizcarra. Yo creo que la gente está un poco cansada, ¿no? De escucharlo siempre con lo mismo, ¿no? Porque lo que se busca es tratar de entender qué es lo que está sucediendo dentro de todo esto, o sea, cuál es el fondo de este problema, sobre estas acusaciones, ¿no?, en las cuales él se encuentra. Y obviamente también conocer cuál es el lado del Congreso, ¿no? Por el lado del Congreso, qué es lo que hay detrás de este pedido de adelanto de sesión de vacancia. Bueno, en primer lugar hay que señalar que desde mi punto de vista, la situación que estamos viviendo se debe en gran medida a la responsabilidad del señor Vizcarra, ¿no? Que lejos de aclarar y, diríamos, convocar a los periodistas de forma amplia y someterse a todo tipo de preguntas y esclarecer con detalle las imputaciones tan graves que le han hecho, él simplemente se ha limitado a decir, bueno, que investiguen. O sea, no dan ninguna aclaración y evidentemente eso genera una serie de suspicacias, más aún cuando se han filtrado, diríamos, las declaraciones de los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces, que con todo detalle dan una serie, pues, diríamos, imputaciones sumamente graves, ¿no? Cuando uno tiene un cargo tan alto como es el de presidente de la República, tiene que saber enfrentar estas cosas, dar la cara y tomar el toro por las astas, no tener evasivas, dobles discursos, quejarse un día de que es un trámite express para el día siguiente pedir que le adelanten la fecha. Claro. Entonces, todo esto lo que genera es un clima, sinceramente, de gran interrogante, Exacto, de ¿no? inestabilidad, ¿no? De De inestabilidad. aburrimiento, Así exacto. es, Sí, de ¿no? estrés, exacto. Así es. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasa si el día lunes, por ejemplo, el Congreso opta por la vacancia? Que podría darse, ¿no? No sé, no sé. Bueno, se da la vacancia, pues porque la vacancia por incapacidad moral es una figura prevista en la Constitución como una suerte de cajón desastre para retirar del poder a quien con su conducta no está a la altura del cargo que ostenta. Y esa calificación la hace el Congreso y la objetivización de esa calificación está en el alto número de votos que se requiere para poder llevar adelante, Claro. ¿no? Entonces, no es un tema, pues, de, diríamos, tipificación, no, es un tema que el Congreso siente que la persona que está ejerciendo la presidencia y que por tanto tiene el máximo poder, no actúa conforme a la dignidad del cargo. Y entonces es mejor forzar, esta es la lógica de la figura, ¿no? Es mejor forzar una vacancia que mantener en el poder a quien podría ser una persona no acorde al cargo, ¿no? Ahora, mucho se dice, ¿no?, que existiría más inestabilidad si es que se le vaca al presidente. ¿Afectaría en algo el que el presidente se vaya, por ejemplo, luego de la aprobación de vacancia? Mire, toda vacancia evidentemente no es deseable, porque toda vacancia genera cierto clima de zozobra en la nación. Pero el tema no es ese, el tema es si se llega al convencimiento que la persona que ostenta la presidencia no está a la altura del cargo, ¿no? Porque una persona que tiene una conducta como la que se le imputa al señor Vizcarra, evidentemente no es una garantía para un proceso electoral transparente, ¿no? Ajá. Entonces, al final, yo he escuchado algunas críticas decir que, bueno, si entra en reemplazo el presidente del Congreso, entonces el Congreso con estas bancadas tan sui generis van a ser las que van a manejar el país. Eso es un absurdo, pues, ¿no? Eso es como pensar que la bancada fujimorista
manejaba pues a Valentín Paniagua, ¿no? Claro. Evidentemente lo que se tendría que dar en ese supuesto es tener un gabinete de ancha base, de experiencia, de gran liderazgo, que gobierne hasta las elecciones, ¿no? Y vemos también que en su momento, cuando se le planteó al señor Vizcarra un gabinete de mayor nivel y peso, lo ha descartado porque simplemente el señor Vizcarra no quiere el diálogo, lo que quiere es la imposición, ¿no? Claro. Sin duda es un tema hoy por hoy que se ha agravado con la pandemia, ¿no? Porque estamos en medio de una situación bastante difícil, muy complicada. Y como usted bien dice, pues tendrían que existir personas idóneas, ¿no? O sea, personas que realmente sean capaces para poder manejar la situación, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todos sean incapaces en el gobierno del presidente Vizcarra, pero han existido graves errores, quizás en el comienzo de la estrategia para paliar la pandemia, ¿no? Y que obviamente van a tener también que responder, ¿no? Por Porque supuesto. son también personas que están, por ejemplo, y esto el exministro de Salud va a tener que responder, y también asesores, exasesores y todo lo demás. Porque, Sin lugar a dudas, ¿no? Quien ejerce un cargo público, sobre todo en una situación tan complicada como la actual, sabe que tiene que dar respuesta a la gestión que haya realizado, ¿no? Y la verdad que la posición que el exministro de Salud adoptó respecto al tema de las pruebas rápidas era de una tosudez inaceptable, ¿no? y así como también en su momento no se han tomado buenas decisiones en cuanto, por ejemplo, a la labor que debieron tener las Fuerzas Armadas, ¿no? Como de, por ejemplo, ir casa por casa para entregar las canastas que se Bueno, perdieron, el tema de los bonos las anunciadas tablets para los y las... escolares que hasta el día de hoy son una ilusión, Así es. ¿no? Hemos visto el otro día un hospital que se había inaugurado y que después se ha desarmado y se ha mandado a otro lado. O sea, estamos ante un gobierno en el cual, sinceramente, cuando se anuncia algo, como fueron la construcción de no sé cuántos colegios y cuántos hospitales mensualmente, según había anunciado el señor Vizcarra cuando asumió el cargo, nada de ello se ha cumplido. O sea, es una constante falsedad, generación de ilusiones que traen nuevas decepciones a la población, y en fin, y un afán de confrontar para tapar justamente una gestión que ya nadie puede negar que es mediocre, ¿no? Ahora, ¿por qué existe también una corriente, no, un buen grueso de personas que constantemente también tratan de blindar al presidente Vizcarra? ¿No? Da la sensación que hay gente que lo protege. Y esto, no, esto también es algo que llama muchísimo la atención. O sea, no se ha visto tanto en muchos años, no se ha visto un blindaje tan fuerte. Mire, lamentablemente en nuestro país muchas veces la clase dirigente ha simplemente pactado con el que está en el poder, dejando de lado principios y valores, ¿no? Y eso es lo que tenemos, pues. Esto hace pensar que quizás la gente también, bueno, hace que ya pierda ese respeto por los políticos, ¿no? Por la clase política, que no le tenga confianza, ¿no? Y hoy por... Pero mire, Mario, Sí, este Congreso es un Congreso que tiene un padre putativo, el señor Vizcarra. Se advirtió los riesgos que generaban forzar el cierre del Parlamento. No hubo manera. Bueno, ahí tiene usted el resultado, ¿no? y, Ahí tiene usted el resultado. y eso es grave. Ahora, ya podemos comprender entonces que si a esto no se le pone una mano, obviamente, pues, ¿qué podrían pasar en las elecciones generales? ¿No? Que es algo que hablando la vez pasada con el doctor Tábara, me decía que no, eso era imposible, ¿no? Que nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema electoral que no se puede corromper, que No, pues tenemos, bueno, mire, pues ya, claro, que tenemos en un fin. poder judicial intocable, que el poder judicial, pues, ¿cómo, no, ¿cómo vamos a dudar del poder judicial? Dijo el señor Tábara la vez pasada. Dijo que teníamos un poco más la mejor fiscalía del mundo. Bueno, en fin, Claro. hay que respetar las opiniones ajenas, Ah, no, de hecho que sí, de hecho que sí, pero, claro, no sé en qué año o claro. en qué época estará el señor Tabara. Ahora, hay otro tema también, ¿no?
lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se viene. Porque si bien es cierto, se nos viene el bicentenario, pero vamos a tener un bicentenario bastante austero, ¿no? Porque la economía, por un lado, dicen que está bien en el gobierno, pero nosotros estamos viendo que hay una pobreza increíble. La gente no tiene ni qué comer. Hay gente que no... Mire, lo que ha demostrado esta pandemia es que somos un país que tiene cifras macroeconómicas digamos, extraordinarias, envidia de muchos países de la región. Pero tenemos sistemas sanitarios y educativos y de servicios que, diríamos, ni en el África están tan mal. Pero, y eso es producto, obviamente, de corrupción, ¿no? Producto de corrupción, producto simplemente de gobiernos que no emprenden digamos, proyectos de largo aliento, que simplemente están en proyectos de corto plazo, ¿no? Y simplemente que generan una vez más desilusiones a la población, ¿no? A su juicio, señora Primo, ¿qué tipo de presidente más o menos se imagina o idealiza para el próximo año, a partir del próximo año, ¿no? Si es que todo sale bien. O sea, ¿qué tipo de presidente debería de ser para que... Porque hay muchos que hablan, pero muy poco hacen. En cambio hay otros que son más callados y trabajan. Claro, el tema es el siguiente, ¿no? Mire, el tema es el siguiente. El tema es que la población tiene que también poner su parte, ¿no? Si la población simplemente va a seguir votando por aquel candidato que le cuente, diríamos, que le dé cantos de sirena. El del espectáculo. Y el del espectáculo, entonces, bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, eso es inaceptable, pues, ¿no? O sea, también la población tiene parte, diríamos, de la culpa, ¿no? Porque sinceramente se premia a aquel que miente, falta la verdad, engaña, genera ilusión, ¿no? Y eso es aplaudido o por lo menos premiado o por lo menos no juzgado de manera crítica, ¿no? Claro. Ahora, Sí. hay otro tema también que tiene que ver con lo que están proponiendo del Congreso, ¿no? Y es que los presidentes de la República, cuando terminen su mandato, no puedan salir del país por 6 meses. ¿Eso le parece adecuado, por ejemplo, para posteriores hechos? Mire, yo sé que quien ha planteado esto es el Partido Morado, y me parece que más bien es una excusa para justificar el voto pro Vizcarra que vienen sostenidamente dando en el Parlamento. ¿No? Porque sinceramente tampoco se puede pensar que quien ejerce la presidencia es un delincuente, ¿no? Claro, correcto. ¿No? Lo que hay que actuar es correctamente, actuar oportunamente y no tirar globos de ensayo para simplemente justificar una votación que todo el mundo percibe como de colaboración con el Vizcarrato desde el inicio. Claro, sin duda es interesante lo que está diciendo, porque obviamente, claro, hay un pro-vizcarrato, hay un pro-vizcarrato, como ha dicho, ¿no? Un pro-vizcarrismo, ¿no? Entonces, que es a veces que da la sensación que es inamovible, ¿no? Es toda una maquinaria, porque no solamente es una maquinaria política, sino también es una maquinaria de redes. Están en todas partes, están en redes, están hasta en los medios de comunicación. ¿No? Bueno, mire, a las personas que no opinan de acuerdo a lo que el gobierno quiere escuchar, difícilmente tienen acceso a los medios de comunicación. Así es. Simplemente no son, o sea, la confrontación de ideas, la exposición de posiciones diferentes, no es lo que percibimos en los medios de comunicación. Es una versión monocorde en la cual aquel que no piensa igual simplemente es ignorado. Claro. Sí, es correcto. Y eso es algo que ha sucedido durante estos años, ¿no? Porque hemos observado, por ejemplo, que quien no se alinea con Vizcarra está fuera de la cancha.
y hay personas que dejan los principios con tal de salir en la pantalla, ¿no? Exacto, así Allá es. ellas. También Allá ellas, dejan pues, los ¿no? principios para salir en pantalla, pero cuando hablan de reactiva, ahí sí están los primeritos en la fila, ¿no? ¿No? Ahí también. Yo por eso digo que, como escuché una vez al expresidente del Tribunal Constitucional, al doctor Urbiola, que dijo pues que en el Perú ya los golpes de Estado no se dan con tanques. Bastan 4 o 5, entre comillas, constitucionalistas expertos en justificar todo. Así es, así es. Y ahora también, en cierta forma, están presionando al Tribunal Constitucional, presionan a las diferentes instituciones para que porque si no se amoldan a como el gobierno de repente quiere, entonces empiezan a amenazar Bueno, y sacan a los militares detrás. y no solamente eso, tiene usted, yo he escuchado algunos parlamentarios que dicen, estamos convencidos que el presidente Vizcarra tiene este o otro defecto o complicación, pero por amor a la bancada, por respeto a no sé quién, oiga, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Así es. Entonces, los parlamentarios tienen que honrar su conciencia y actuar conforme a ella. Y lo que sería bueno es que aquellos partidos y candidatos que plantean hoy día una posición simplemente de taparnos los ojos, si es que sale algo grave, que se pasará la factura, pues, ¿no? Y Algo más grave, ¿no? Sí, hay un tema importante también, ¿no? Acá está clarísimo de que el presidente Vizcarra tiene a su candidato, ¿no? Eso es muy claro. O sea, hay que ser realmente un poco ciego para no darse cuenta. Y otra cosa también es que tenemos en lista precandidatos muy buenos. Hay gente de mucha trayectoria y de calidad. Pero acá, como usted mencionaba, ¿no? Si es que el elector se va a dejar llevar muchas veces por el hígado, por sentimientos, por el espectáculo, vamos a fracasar de nuevo como Pero país. mire, fíjese, yo no he escuchado, esta campaña que viene ahora es una campaña muy sui generis, porque es una campaña en la cual no va a haber publicidad televisiva. Entonces, la oportunidad de debatir y de tener exposición en los espacios televisivos va a venir por el lado de entrevistas y de programas. Sí, claro. Bueno, ahí hay que ser muy bien, diríamos, fiscalizadores de esos espacios, porque si no, simplemente lo que se va a hacer es que se van a ocultar candidatos para simplemente privilegiar a algunos, ¿no? Y eso es algo que va en contra de principios básicos de la democracia. Ahora, señora Primo, para ya ir finalizando, en las redes, por ejemplo, que también son importantes hoy por hoy y es pues una arma bastante fuerte. La gente Pero sí, peligrosa. pero claro, porque peligrosa. la gente en el anonimato puede poner cualquier barbaridad. Sí, también hay insultos, barbaridades, Sí, cosas sí, sin sí. probar, etcétera, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que opina y dice que el presidente Vizcarra hoy por hoy es el peor presidente de la historia republicana del Perú. Eso es lo que algunos dicen. ¿Usted coincide con eso? O sea, con todos los errores que hemos visto, más los presuntos delitos en los que habría incurrido. Bueno, yo creo que puede, de repente no es el campeón, ¿ah? Ya. Pero queda subcampeón, pues. Claro. Claro. Bueno, ha sido muy amable, muchas No, por gracias. nada. Muchas gracias a Natalia Primo, analista político, es congresista, con quien Un hemos gusto. podido conversar en torno pues, a diversos temas que tienen que ver con el Ejecutivo y también el Legislativo.